Bueno, entonces vamos a clasificar a funciones de acuerdo a cómo está su regla de correspondencia. Entonces vamos a decir que una función está en forma explícita cuando en su regla de correspondencia esté despejada la variable dependiente. O sea, y está despejada y decimos que y depende de x. O sea, despejada significa que esté del lado izquierdo de la igualdad con coeficiente 1 y con potencia 1. Si no está de esa manera, todavía no está despejada. Y aquí tenemos otros ejemplos de funciones explícitas. Entonces aquí y igual a x cuadrada más 1, observamos que y está despejada y que es una función que depende de x, y depende de lo que valga x. Aquí nos están diciendo después que tenemos una función que se llama s y que depende de t. Entonces s es una función que depende de su regla de correspondencia es s igual a t cuadrada más 2t más 1, donde t es la variable independiente y s la variable dependiente, porque s depende de lo que valga t o está en función de lo que valga t. Por eso digo que esta está en forma explícita porque s, que es la variable dependiente, está despejada. Después tengo v, es una función que depende de w o v está en función de w. Por lo tanto, w es la variable independiente y v es la variable dependiente. Como v está despejada, entonces digo que la función está en forma explícita. Entonces, cuando en la función se tiene despejada la variable dependiente, entonces digo que está en forma explícita. Y en caso contrario, cuando en mi regla de correspondencia no está despejada y, entonces se dice que la función está en forma implícita. Y entonces me van a dar una ecuación que va a representar a una relación y dijimos, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Y de acuerdo a esta ecuación, voy a decir que de esta ecuación puedo observar que esta ecuación representa a una relación y que de acuerdo a ciertas condiciones podré a partir de una relación obtener o definir a una función o a más. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que nos van a dar una ecuación que va a describir a una relación y que a partir de esa relación yo voy a poder obtener dos funciones en forma explícita. Entonces, de una relación puedo obtener dos funciones en forma explícita y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que recordar es que una función, bueno, una gráfica describe a una función si rectas verticales paralelas al eje Y la cortan en un solo punto. Pero si la gráfica es cortada por rectas verticales paralelas al eje Y la tocan en más de un punto, entonces esa ya no es función, es solo una relación. Entonces, de las cónicas que hemos visto, les comparto el pizarrón. Permítanme un momento. Entonces Sí. les decía, nos van a dar una ecuación donde esa ecuación describe a una relación y de esa relación vamos a poder obtener dos funciones en forma explícita. Y les decía, algunas de las relaciones que hemos estudiado son las cónicas. ¿Y por qué sé que es una relación? Ah, porque si trazo rectas paralelas al eje Y, observaré que cortarán a mi gráfica en más de un punto. Si la cortan en un solo punto, entonces sí es una función. Si la cortan en más de un punto, ya no es función, solo es una relación. Bueno, entonces voy a ponerles algunos ejemplos. Fíjense, voy a empezar con una circunferencia, que fue la primer cónica que revisamos. Entonces, ya dibujé ahí mi sistema de referencia. Recuerden que es importante marcar quién es ¿cómo se llama? Quién es mi eje X, quién es mi eje Y y sus nombres también es súper importante. No lo vayan a omitir. Y también que solamente lleva una flecha, porque la flecha nos indica la dirección positiva, o sea, hacia dónde están los números positivos, hacia la derecha, y en Y hacia arriba. Entonces no vayan a omitir eso. Bueno, entonces yo tengo este lugar geométrico que es una circunferencia. Entonces su ecuación tiene la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esa es su ecuación. Pero les decía, si yo trazo rectas verticales paralelas al eje Y, observo que la están cortando a la gráfica en más de un punto. Con eso compruebo que no es una función, sino una relación. Sin embargo, en lo que leímos en las diapositivas nos decía que a partir de una relación se pueden obtener al menos una función, pero en esta vamos a obtener dos funciones en forma explícita. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, pues ubicamos el centro de la cónica y a partir de ahí vamos a dividir en dos partes iguales.
a nuestra cónica. Ya está. Entonces, la parte por encima del centro, la voy a poner con otro color, va a ser una función que le podemos llamar f de x. Y a la parte por debajo del centro va a ser otra función que le vamos a llamar g de x. Y siempre, siempre va a pasar que la parte por encima del centro va a estar asociada a una raíz positiva. Y la parte por debajo va a estar asociada a una raíz negativa. No piensen que es debajo del eje X, no, porque observen que este lugar geométrico está todo por encima del eje X y a pesar de eso tenemos una raíz positiva y una raíz negativa, porque les decía, eso depende de este puntito que es el centro. Entonces, por encima del centro, raíz positiva, por debajo del centro, raíz negativa. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, ¿Sí profe. entendieron eso? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el siguiente lugar geométrico que revisamos en cónica? La elipse. La La elipse. elipse. No, no, no. La parábola, ¿no? La parábola. Y la parábola. La parábola. Entonces, observen ustedes. Ya está mi sistema de referencia, el eje X y el eje Y. Y si mi parábola es vertical, entonces es función, porque rectas paralelas al eje Y siempre la van a cortar en un solo punto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ok, pero bueno. Entonces, si mi parábola fuese horizontal, entonces aquí está su vértice. Imagínense que por aquí está su foco y que su lado recto vale 4. Entonces ya con eso ya puedo dibujar a mi parábola horizontal o paralela al eje X. Y entonces, otra vez, como las parábolas no tienen centro, tienen vértice, entonces la divido a la mitad justamente usando una línea que pase por el vértice. Ya está. Entonces tengo la mitad por encima del vértice y la mitad por debajo del vértice. Entonces a la mitad por encima le llamo f de x o como ustedes quieran, no pasa nada. Le puedo llamar simplemente f1 de x y estará asociada a una raíz positiva. Y a la parte por debajo le voy a llamar f2 y estará asociada a una raíz negativa. Siempre va a pasar eso, muchachos, siempre. Bueno, después, ¿qué lugar geométrico ahora sí revisamos después? Elipse. Elipse, ahora sí, la elipse, exacto. Estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, nuestro eje X, nuestro eje Y dibujó una elipse. Entonces ubico su centro, imagínense que es este. La voy a dibujar vertical o paralela al eje Y, pero también podría ser una horizontal, no pasa nada. Entonces, me voy a mover, no sé, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 hacia abajo, y 2 a la derecha y 2 a la izquierda, y entonces ya tengo así la gráfica de mi elipse. Ahí está. No me quedó ese. Y ahora sí. Ya está. Entonces, alguien podría decir, ah, pues yo voy a dividir a mi elipse en dos partes iguales, pero usando esta línea, esta de aquí. Y entonces yo le diré, no sería conveniente. ¿Por qué? Porque si trazo rectas paralelas al eje Y, la van a estar cortando en más de un punto, entonces no sería función. Y lo que perseguimos es obtener funciones en forma explícita. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entonces yo no puedo dividirla en dos partes iguales, una de izquierda y otra derecha, porque no sería función. Y yo quiero obtener dos funciones. Y esas no serían funciones. ¿Están de acuerdo? Entonces siempre se corta paralela al eje X. Exacto, exacto, exacto. Porque si lo hacen de esa manera, entonces ahora sí, si trazan rectas paralelas al eje Y, pues solo la van a estar cortando en un solo punto a la de arriba y en un solo punto a la de abajo, que van a ser dos diferentes funciones. Por eso tienen nombres diferentes. Bueno, entonces siempre la vamos a dividir así, como dice su compañero, con un eje paralelo al eje X, que pase por su punto de referencia. Para la circunferencia es el centro, para la elipse también, y para la hipérbola, que ahorita vamos a ver en un momento, también es. La única que no tiene centro es la parábola, y entonces se divide en una mitad por encima del vértice y otra por debajo del vértice. Muy bien. Entonces, ahora sí, fíjense que ya siempre la cortará a la mitad por encima en un punto y a la mitad por debajo, que será otra función también en un punto. Entonces, les repito, a la parte de encima le podemos poner un nombre que se llame f de x y estará asociado a una raíz positiva, y a la parte por debajo del centro le vamos a llamar de otra forma g de x y estará asociada a una raíz negativa.
Bueno, antecedida por un signo negativo, quise decir. Y ya, nuestra última cónica, díganme, ¿cuál es? La hipérbola. La hipérbola o hipérbole, muy bien, perfecto. Entonces, podemos tener una hipérbola horizontal o vertical, como ustedes quieran. Entonces, no sé, necesitamos conocer su centro. Imagínense que aquí está su centro y luego dibujamos un rectángulo o cuadrado dependiendo de los valores de A y de B. Y después de eso dibujamos las asíntotas, que tienen que recordar ustedes que las asíntotas no forman parte del lugar geométrico. Pero, ¿qué? ¿Por qué las ponemos? Si no forman parte del lugar geométrico, ¿por qué las ponemos? Porque ayudan a graficar. Porque ayudan a graficar muy bien, porque ayudan a definirlo muy bien. Ya ven, muchachos, es lo que les decía. Que ustedes recuerdan muchas cosas. Muy bien. Perfecto, ya está. Entonces ya puse a mis asíntotas. Y ya entonces, dependiendo si X es positiva, será paralela a X. Si Y es positiva, será paralela a Y. Imaginemos que es Y positiva, entonces será paralela al eje Y. Entonces será esta de aquí y esta de acá. Así está. Y entonces otra vez, divido a mi lugar geométrico con una recta paralela al eje X que pase por el centro o que contenga el centro. Ya está. Y entonces, la mitad por encima del centro, que será esta, en color verde, recuerden, las asíntotas no forman parte del lugar geométrico, se va a llamar de una manera y estará asociada a una raíz antecedida por un signo positivo. Y la parte de abajo del centro, que sería esta en color verde, porque las asíntotas no forman parte del lugar geométrico, solo ayudan a definirlo, es otra función y está asociada a una raíz que está antecedida por un signo negativo. Y ya. Entonces siempre vamos a tener que hacer eso, hacer la gráfica de la cónica por facilidad. Después despejamos a Y, que ya dijimos qué significa despejar a Y, que quede del lado izquierdo sola, con coeficiente 1 positivo y sin ningún exponente, o sea que el exponente sea 1 también. Y ya, entonces cuando despejemos a Y nos van a quedar justamente dos raíces, una positiva y otra negativa. La raíz positiva está asociada a la mitad por encima del punto de referencia y la raíz negativa está asociada a la mitad por debajo del punto de referencia. Y entonces, una vez hechas las gráficas, podemos decir simplemente y observando la gráfica, cuál es su dominio, o sea, en qué valores de X hay gráfica y luego cuál es su recorrido, en qué valores de Y hay gráfica y así sucesivamente. Entonces, tómense un momento para copiar y ahorita hacemos los ejercicios respectivos a la grabación. Bueno, me preguntan, ¿y qué pasaría si nuestra hipérbola es horizontal? Pues no pasa nada, o sea, usamos la misma estrategia, que la vamos a dividir en dos partes iguales a partir del centro. Entonces ya dibujo una hipérbola horizontal. Lo primero que tendría que hacer es colocar su centro. Después de ahí me muevo ciertas unidades en dirección de X y de Y que están dadas por A y B, o por los números que dividen a las variables, o sea, el número que divide al término X al cuadrado y el que divide al término Y al cuadrado. Perfecto. Entonces aquí es nada más es una idea, o sea, no estoy dibujando algo en particular, ya está. Entonces aquí está su primera asíntota. Listo, ya está. Ahora dibujo su segunda asíntota. Permítanme. Muy bien. Ok, ahí está su segunda asíntota. Y entonces dijimos, queremos que sea paralela a X, o sea, horizontal. En ese caso tendrá que ser X positiva en su ecuación. Pero bueno, entonces aquí está su vértice y ya la empiezo a dibujar. Listo, aquí está el otro vértice y la empiezo a dibujar. Ahí está, listo. Esa es mi hipérbola. Y recuerden, esto no termina, o sea, se sigue extendiendo hacia la izquierda y hacia arriba. Muy bien. Entonces, como observarán, no es función, porque si trazo rectas paralelas al eje Y, la cortan en más de un punto. Aquí uno, aquí otro. Entonces, yo puedo obtener a partir de esta, que es una relación, dos funciones. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues muy sencillo. Tengo que dividirla en dos partes iguales a partir del centro. Y alguien podría decir, ¿y se podría partir en otro lugar que no sea el centro? La respuesta sería sí, pero pues es más fácil si lo hacemos así. Bueno, entonces ya está dividida en dos partes iguales. Una va a estar por encima del centro, no lo olviden, y otra por debajo del centro. Entonces, a la que está por encima
le llamo f de x y estará asociada a una raíz cuadrada que está antecedida por un signo más. Y a la que está por debajo le llamo g de x o también f2, no pasa nada, y estará asociada a una raíz negativa. Bueno, a una raíz que está antecedida por un signo menos. Listo, ya está. Entonces, ¿quién me puede decir cuál sería el dominio de cada una de estas funciones? La que está por encima y la que está por debajo. Y su recorrido, 2 personas. Por favor, que me ¿Cuál es el ayuden. dominio, profe? Ajá, adelante, José. El dominio de la de arriba es desde menos infinito hasta infinito. No, ¿No? porque las asíntotas no forman parte del lugar geométrico. El lugar geométrico viene desde el menos infinito y termina Sí, aquí. cierto. Y luego de aquí otra vez continúa. Entonces, ¿lo puedes Entonces corregir? sería Ujú. desde menos 2. No, No, recuerda que se empieza con el valor de más pequeño. Ajá, menos infinito a ajá. menos 2. Cuéntale en X. ¿Tres? Ajá, exacto. 3, cierto. A 3, ajá. Me Y estoy luego confundiendo. unión. Unión con 3, 4, desde 5 hasta más infinito. Exacto, José, muy bien. Muchas gracias. Las confundí. Perdón, No te profe. preocupes. Y ahora, Elisa, ¿puedes ayudarme con el recorrido de F? Sí. Ajá. Sería de... El conjunto de valores de Y tal que Y pertenece a ¿qué intervalo? Observa, aquí está para arriba. Entonces, Sería ajá. de menos 2 Muy bien, a infinito. Elisa, perfecto. Muchas gracias. Y entonces ahora, Néstor, el dominio de G es el Sí, conjunto el de dominio de valores G de es, X. El conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va pertenece de... a Ajá, ¿puedes repetirlo de todo? menos. Así, mira, escúchalo Ah, otra vez. Es el conjunto de valores de X tal que X pertenece a... Ajá, sí, repítelo es el todo, por conjunto favor. de valores de Ajá, X, tal que ajá, X pertenece a, ajá. Al intervalo que va es de... Ajá, al intervalo que va de menos infinito a 3 cerrado, exacto. unión, Ajá, 5 cerrado a infinito. muy bien, perfecto. Que es el mismo de la otra función. Y alguien podrá decir, ¿pero por qué? Ah, pues porque son simétricas entre sí, perfecto. Y ahora su recorrido ese sí ya no va a ser igual. Entonces, Jimena, ¿puedes ayudarme con el recorrido? Sí, profe. Ajá, El recorrido de la de abajo, ¿verdad? ajá, exacto. Mm, El Es recorrido de de G es el conjunto de valores de Y tal conjunto que... de valores de Y tal que Y pertenece Ajá, muy bien. al conjunto de Al es de intervalo que menos va. infinito, Ajá, al muy bien. intervalo de abierto menos infinito, Ajá, coma, menos 2 cerrado. exacto, muy bien. Así de fácil es, muchachos. Muchas gracias. Entonces, nos están dando esta ecuación que describe a una hipérbola paralela al eje X. ¿Por qué es eso? Ah, pues porque como X está antecedida por un signo positivo, por eso es paralela a X. Muy bien. ¿Y por qué sé que es una hipérbola? Ah, porque una es positiva y otra es negativa. Las variables, me refiero. Y además porque están igualadas a 1. Después de decir que es una hipérbola, lo voy a anotar aquí. Es una hipérbola paralela, dije, ¿a qué eje, muchachos? X. Al eje X, muy bien. También puedo decir que su centro tiene coordenada, ¿qué? Menos 1,3. Exacto, muy bien. Y entonces, bueno, además puedo decir que es equilátera porque estos dos números son iguales. Entonces es una hipérbola equilátera paralela al eje X con centro de menos 1,3. Pero bueno, si no me doy cuenta de eso o no lo recuerdo, no pasa nada. Entonces, algunos pueden decir, es que no, me cuesta trabajo decir quiénes hay, quiénes ve. Les decía, no pasa nada. O sea, lo que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada a cada uno de los denominadores. Y nos queda, en este caso, 2. Y significa que nos tendremos que mover 2 unidades en dirección de esta variable y 2 unidades en dirección de esta variable. ¿A partir de quién? A partir del centro. Por eso es que el centro nos ayuda a definir el lugar geométrico. Bueno, entonces ya hago mi dibujo. Dibujo a mi eje X y a mi eje Y. Listo. Entonces, mi eje X es el horizontal, que se conoce también como eje de las abscisas, y mi eje Y se conoce como eje de las ordenadas. Entonces ubico a mi centro, menos 1 en X
y 3 en Y. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, y después de eso, ¿qué hacemos? Marcamos 2 puntos hacia arriba en el eje X y 2 Ajá, muy bien. derecha e izquierda Ajá, en el eje. exacto. Muy bien, a partir del centro nos vamos a mover 2 unidades en dirección del eje X y 2 unidades en dirección del eje Y. Muy bien, perfecto. Entonces me muevo 2 a la derecha y 2 a la izquierda, que es el eje X, y 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, que es el eje Y. Y entonces con estos puntos trazo un rectángulo o cuadrado. En este caso es un cuadrado porque nos movimos la misma cantidad en todas las direcciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, y ya con eso trazo lo que se conocen como Asíntotas. asíntotas, que les repito, no forman parte del lugar geométrico, pero me ayudan a definirlo. Muy bien. O sea, ¿por qué me ayudan a definirlo? Porque me delimitan a mi cónica. Muy bien, ya está. ¿Hasta ahí todos van conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Ok, y entonces ya nada más, como X es la variable que está antecedida por un signo positivo, entonces tiene que abrir mi hipérbola en dirección de X a partir de esos puntitos en los que me moví, y entonces ya aquí quedaría una rama de la hipérbola y aquí quedaría la otra. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, Sí, profe. profesor. Ok, y observamos con eso que el lugar geométrico que está pintado en color rojo no es función, porque rectas verticales lo están cortando en 2 puntos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Les repito, las asíntotas que están en color verde no forman parte del lugar geométrico, solo nos ayudan a definirlo. Entonces, el lugar geométrico es lo que está pintado en rojo, y si trazo rectas paralelas a Y lo cortan en más de un punto. Por lo tanto, no es función, es una relación. Pero de esa relación puedo encontrar 2 funciones, dividiendo a mi lugar geométrico en 2 partes iguales, trazando una recta paralela al eje X que contenga al centro. Ya está. Y entonces la mitad por encima del centro es una función y la mitad por debajo es otra. Pero ahora lo que necesito es decir quiénes son esas funciones, y lo que tengo que hacer es despejar a Y. Entonces vamos a hacer el proceso paso por paso. Pongan mucha atención. Entonces, despejar una variable significa que quede sola, sin ningún exponente y con coeficiente 1. Entonces, lo primero que hago es que, como esta es negativa, la paso del lado derecho para que sea positiva. Entonces me quedaría X más 1 al cuadrado sobre 4 es menos 1 es igual a Y menos 3 al cuadrado sobre 4. O sea, este más 1 pasó como menos 1 y este menos pasó como más. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok. Y entonces, bueno, entonces para restar estas expresiones tienen que tener el mismo denominador. Entonces, un entero se escribe en cuartos. Entonces, un entero, ¿cuántos cuartos tiene? 4. 4. Entonces escribo 4 cuartos en lugar de 1. Y ya, continúo. Alguien me puede decir, yo lo pensé hacer de otra manera. Está bien, sí, se puede hacer de otra forma sin problema. Pero bueno, lo quiero hacer así porque en el caso de que estos no sean iguales, es mejor usar este proceso. Bueno, ya está. Entonces, ya que hice eso, entonces estas dos expresiones que tienen el mismo denominador, las escribo como una sola. Entonces su denominador común es 4 y en el numerador queda X más 1 al cuadrado menos 4. Y del lado derecho me queda Y menos 3 al cuadrado sobre 4. Listo. Y entonces, si voy a cambiar todo de posición, o sea, esto lo voy a cambiar a la izquierda y esto a la derecha. Si hago eso, si cambio todo al mismo tiempo de posición, entonces los signos se mantienen. Entonces me queda Y menos 3 al cuadrado sobre 4 es igual a X más 1 al cuadrado menos 4 sobre 4. Ya está. Y entonces le empiezo a quitar lo que me estorba. Este 4 me estorba, lo paso del lado derecho. Entonces me quedaría Y menos 3 al cuadrado es igual a 4 por X más 1 al cuadrado menos 4 sobre 4. Y como este 4 está multiplicando a toda esta expresión, entonces yo puedo simplificar. 4 entre 4 me da la unidad. Y entonces me queda Y menos 3 al cuadrado es igual a X más 1 al cuadrado menos 4. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen, muchachos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, les repito, lo que quiero hacer es despejar a Y. Entonces, este cuadrado no lo quiero, entonces le saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad.
Y entonces me quedaría y menos 3 al cuadrado, y le dije que le iba a sacar raíz, va a ser igual a más y menos la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 4. Y alguien puede decir, ¿por qué más y menos? Ah, porque dijimos, la mitad por encima del centro está asociada a una raíz positiva y la mitad por debajo está asociada a una raíz antecedida por un signo negativo. Y por eso esos dos signos, más y menos. Bueno, entonces la raíz cuadrada de un número al cuadrado simplemente me quedaría y menos 3 y es igual a más menos la raíz de x más 1 al cuadrado menos 4. Ya está. Y entonces este menos 3 es lo único que me hace falta para que y esté despejada. Y entonces me pasaría como más menos la raíz de x más 1 al cuadrado menos 4 más 3. O bien también lo podría haber escrito mejor como 3 más menos la raíz de x más 1 al cuadrado menos 4. Y ya tengo a mis dos funciones. Entonces, ¿quién es mi primera función? La que está por encima. La voy a poner por ahí. Déjenme hacerlo un poco más pequeñito para que todo se vea. Sí se ve todo, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces a la que está por encima del centro le voy a llamar f de x, pero les repito, ustedes pueden ponerle como quieran. Y entonces esa va a ser 3 más la raíz positiva de x más 1 al cuadrado menos 4. Y a la que está por debajo le voy a asociar la raíz negativa, entonces me va a quedar g de x es igual a 3 menos la raíz de x más 1 al cuadrado menos 4. Y ya está. Entonces ahora le pregunto a dos de ustedes que me den el dominio y el recorrido, por favor. Dominio de G y recorrido de G. Dominio de F y recorrido de G. Y de F, ok, perdón. Entonces, primero Adán, después Dylan. Entonces, Adán, el dominio. el de F. dominio es de menos infinito Ajá, el conjunto de valores de x tal que x sí, pertenece al intervalo que va de menos infinito hasta, muy hasta bien. menos 3. Muy bien, Adán. Unión. Unión, 1 infinito. Exacto. Entonces, ¿por qué lo dijo así su compañero? Ah, porque hay gráfica en color rojo desde acá, que es el menos infinito, hasta este valor de x, que es x igual con menos 3. Muy bien. Y después desde este valor x igual con 1 hacia el infinito. Muy bien, Adán. Perfecto. Entonces, a ver, ¿me puedes dar el recorrido de f, por favor? Sí, el recorrido es de El conjunto de valores de y tal que y pertenece a el intervalo que va de 3 a infinito. Ok, de 3 a infinito. Y aquí está, o sea, este es y igual a 1, y igual a 2 y este y igual a 3. Va desde este valor de y hacia arriba. Muy bien, Adán. Perfecto. Y entonces, a ver, le pregunto ahora a Dylan, por favor, Dylan. Te escuchamos. El dominio de G y luego el recorrido de G, por favor. Sería Permíteme un momento, permíteme. Sí. Listo, ahora sí. El dominio es el conjunto, ajá. Conjunto de valores de x, tales que x pertenece al intervalo de menos infinito, Ajá, coma, menos 3, sí, unión, sí, 1, coma, infinito, muy bien. ¿Y el recorrido? es el conjunto de valores de y, tales que y pertenece Muy bien, sí. a El intervalo que va de al intervalo que va de 3, coma, menos infinito. sí, solo que es en orden. Menos infinito, coma, 3. Exacto, muy bien, menos infinito hasta 3. Muy bien, Dylan. Muchas gracias. Entonces, tómense un tiempo. Entonces, esta es nuestra ecuación, x menos 2 al cuadrado más 9y cuadrada igual a 9. Entonces, todavía no está en su forma ordinaria porque el coeficiente de x y de y no son 1. Entonces, este debe de ser un 1 y por lo tanto dividimos todo entre 9. Entonces nos quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y cuadrada sobre 1 es igual a 1. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Entonces, eso significa que esta es una elipse con centro en 2,0 porque a y no le estamos restando nada, por eso la coordenada en y es 0. Y bueno, ya. Entonces le saco raíz a esta expresión, es 3 y le saco raíz a esta otra.
y me queda 1. Entonces, a partir del centro me voy a mover 3 unidades en X y a partir del centro me voy a mover 1 unidad en Y. Y ya, si no sé quién es A y quién es B, no pasa nada, puedo hacer eso y ya con eso dibujarlo. Bueno, entonces trazo mi lugar geométrico rápidamente. Entonces, primero dibujo a mi sistema de referencia, el eje X y el eje Y. Entonces le pongo nombre, el eje X o eje de las abscisas, eje Y, eje de las ordenadas. Su centro es 2,0, aquí está su centro. Y aparte de ahí dije que me iba a mover 3 unidades en X. Entonces 1, 2, 3 a la derecha y 1, 2, 3 a la izquierda. Y ahí ya voy viendo su dominio, muchachos. Y luego me voy a mover 1 unidad en dirección del eje Y. O sea, una hacia arriba y una hacia abajo a partir del centro. Ya terminé de dibujar a mi elipse. Muy bien. Y entonces dije, a las elipses no las puedo dividir de manera vertical, porque si las divido de manera vertical no me quedan 2 funciones y lo que yo quiero es tener 2 funciones. Entonces siempre las divido de manera horizontal y ya está. Entonces esta es mi línea que divide a mi elipse en 2 partes, la mitad por encima y la mitad por debajo, y estas flechas también me sirven para el recorrido, no lo olviden. Muy bien. Entonces ya está. Ya sé que esta tiene que estar asociada a una raíz positiva y esta a una raíz negativa. Entonces lo que hago es despejar a Y. Entonces de esta expresión me quedaría Y cuadrada sobre 1 o simplemente Y cuadrada, porque al dividir entre 1 me queda lo mismo, es igual a 1 menos X menos 2 al cuadrado sobre 9, porque esta expresión la pasé del lado derecho y era positiva, la pasé restando. Entonces para que las pueda restar, este 1 lo tengo que escribir como, ¿qué? Muchachos. Fracción. Ajá, como 9 sobre 9, como fracción. Exacto. Y entonces ya tienen el mismo denominador y me queda Y cuadrada es 9 menos X menos 2 al cuadrado sobre 9. Y ya está. Entonces ya solo me falta hacer una cosa para despejar a Y, que es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces me queda raíz de Y cuadrada es igual a más menos la raíz de 9 menos X menos 2 al cuadrado sobre 9. Y ya, entonces por las propiedades de los radicales, que si yo tengo un producto se separa como la raíz del primero por raíz del segundo, o si tengo un cociente, la raíz del numerador sobre la raíz del denominador, solo esas se pueden separar. Si tengo sumas o restas, es un error muy grande que lo haga de esta manera. Eso no se puede hacer, está muy mal. Solo se separan productos o cocientes. Entonces, recordando eso, muchachos, ¿cómo quedaría? Entonces, Y sería igual a más menos que, pues entonces lo separo como la raíz del numerador, permítanme, sobre la raíz del denominador. Y entonces me quedaría Y es igual a más menos raíz de 9 menos X menos 2 al cuadrado. No la puedo separar porque es una resta y las restas no se pueden separar. Pero los cocientes sí, por eso separé como raíz del numerador entre la raíz del denominador. Y la raíz del denominador es exacta, es 3. Y entonces ya terminé. Entonces mi primera función es raíz de 9 menos X menos 2 al cuadrado sobre 3, que es la raíz asociada a un signo positivo. Y la de abajo será G de X es igual a menos la raíz de 9 menos X menos 2 al cuadrado sobre 3. Y ya está. Entonces voy a dar su dominio. Entonces el dominio de F será el conjunto de valores de X tal que X va ¿de dónde a dónde va X? Pues desde aquí hasta aquí. Y entonces cuento 0 menos 1. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el dominio va de menos 1 hasta 5. Ya está, así de fácil. Y su recorrido, ¿de dónde a dónde hay gráfica en Y? También muy fácil. Desde aquí hasta aquí. ¿Y de dónde a dónde va? Muchachos, ¿quién me dice? De 0 a 1. Exacto, Fabián, muy bien. ¿Me puedes dar el recorrido de G y el dominio, por favor? El dominio es lo mismo, es de menos 1 a 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y el recorrido es de 0 a menos 1. Exacto, pero tienes que escribirlo en orden. Sí está bien lo que dijiste. Desde 0 hasta menos 1. Muy bien, de pero... menos 1 a 0. Ajá, exacto. Se empieza con los más pequeños, no lo olvides. Y ya terminamos. Así de fácil, muchachos. Entonces,
Entonces, dice clasificación de funciones. Nosotros vamos a decir que una función está en forma explícita cuando la función tiene despejada a su variable dependiente. Como por ejemplo esta regla que tenemos aquí, regla de correspondencia, y igual a f de x. Entonces decimos que esta función está en forma explícita porque está despejada a su variable dependiente. Aquí tenemos otros ejemplos de funciones explícitas. Y igual a x cuadrada más 1 porque está despejada su variable dependiente que es y. O aquí tenemos que s es una función que depende de t y entonces s es la variable dependiente y t es la variable independiente. Entonces tenemos que s es igual a t cuadrada más 2t más 1. Entonces esta es una función en forma explícita porque su variable dependiente está despejada. ¿Y qué significa que esté despejada? Pues que esté sola de un lado de la igualdad con coeficiente 1 y positiva y sin ningún exponente. Observen, y está a la potencia 1, no tiene coeficiente distinto de 1. S está a la potencia 1 y su coeficiente también es 1. Entonces, eso significa que esté despejada. Si yo tengo S cuadrada, no está despejada. Si yo tuviera menos 2S, no está despejada. Tendría que solamente dejar a S con coeficiente 1. Esta es otra función explícita. V es igual a f de W. O sea que la variable V depende de la variable W. Entonces W es mi variable independiente y V es la variable dependiente. Y aquí ya está escrita como V es igual a W menos 2 al cuadrado. Entonces también está en forma explícita. V porque está despejada su variable dependiente. Entonces, una función está en forma explícita cuando tiene despejada a su variable dependiente. Bueno, después decimos, una función está en forma implícita cuando tenemos una función que depende de x y y, donde ninguna de sus variables está despejada. En específico, su variable dependiente no está despejada. Entonces, aquí tenemos esta regla de correspondencia, f de x y igual a 0, no está despejada ninguna de sus variables. Aquí tenemos un ejemplo, y cuadrada más x más 2y menos 1 igual con 0. Si observan, la variable dependiente que es y no está despejada. Entonces, esta relación que de acuerdo a ciertas condiciones, en algunos casos puede definir una función. Entonces, esta es una relación, pero de acuerdo a ciertas condiciones o restricciones que le pongamos, nosotros podemos definir a partir de esta relación una función o dos funciones, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, una función está en forma implícita cuando no está despejada su variable dependiente. Y entonces, en la mayoría de esos casos, lo que vamos a tener es una relación. Y bajo ciertas condiciones, vamos a poder obtener o definir una función a partir de la relación que nos den. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Nos dice, dada esta ecuación, obtener dos funciones explícitas, dar sus dominios y recorridos y hacer un trazo aproximado de sus gráficas. Aquí también, dada esta ecuación, obtener dos funciones explícitas, dar sus dominios y recorridos y hacer un trazo aproximado de sus gráficas. Entonces, podemos observar que estas son relaciones y que es a partir de esta relación y bajo ciertas circunstancias, podemos obtener dos funciones. Y de estas dos funciones vamos a poder dar sus dominios y sus recorridos. Pero pues ya más o menos tenemos idea de cuáles son esas condiciones que deben de cumplirse para poder obtener dos funciones a partir de esta relación. Muy bien. Entonces déjenme pausar el video un momento. Entonces nos están dando la ecuación de esta relación y nos piden que a partir de esta expresión obtengamos dos funciones en forma explícita, o sea, donde y esté despejada. Y después de haber encontrado esas dos funciones en forma explícita, dar sus dominios y sus recorridos. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos de nuestros conocimientos de cónicas. Entonces, esta ya es la ecuación ordinaria de una cónica. ¿Qué tipo de cónica es? ¿Es una qué? ¿Elipse? Elipse, muy bien, perfecto. ¿Y por qué pudiste concluir eso? Porque tiene signo positivo en ambos lados. Exacto, porque ambas variables son positivas, muy bien. ¿Por qué más? Porque está igualado a 1. Porque está igualado a 1, muy bien. ¿Por qué más? Porque es una elipse y no una circunferencia. En la circunferencia también ambas variables son positivas. Pero ¿por qué es una elipse y no una circunferencia? Porque está siendo dividida por A y B. Exacto, porque sus denominadores son diferentes. Exacto. Si aquí hubiese sido 9 y aquí 9, entonces es una circunferencia.
Si aquí hubiese sido 4 y 4, es una circunferencia, pero no lo son. Muy bien, entonces ya, es una elipse. ¿Qué más podemos decir de esta elipse? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Que es vertical? Es vertical, ajá. Muy bien. Podemos decir también paralela al eje Y. O vertical, es lo mismo, ¿no? Porque su lado más grande divide a Y. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Que A vale 3. Ajá. Y B2. Que A vale 3. ¿Y que B vale? Tiene centro en 1,2. Exacto, eso también, muy bien. Centro en 1,2, muy bien. Y si no, recuerden, si no se acuerdan quiénes A y quiénes B, no pasa nada. Simplemente dijimos, le sacamos raíz a estos denominadores. Y entonces dijimos, a partir del centro, que es mi referencia, me tengo que mover estas unidades en dirección de esta variable y estas unidades en dirección de esta variable. Y entonces, a donde vea el lado más largo de la elipse, es al que es paralelo a esa elipse, al eje donde esté su lado más grande, entonces es paralela a ese eje. Entonces, si esto que dijo su compañero, según yo fue Kerry, si esto que dijo su compañero no lo pueden identificar a simple vista, pues pueden hacer su gráfica y simplemente del lado, nuestra elipse, el lado más largo que quede, ¿a qué eje es paralelo? Pues entonces decimos, es paralela a ese eje, al que sea paralelo a su lado más grande. Pero bueno, entonces ya vamos a dibujar con esto que me dijeron a nuestra elipse. Entonces dibujamos a nuestro sistema de referencia, el sistema coordenado XY. Entonces tengo que ponerle las flechas porque esas flechas nos indican la dirección de los números positivos. Entonces nos indica hacia allá son los positivos. Si no le ponen nombre y flecha están mal, ¿ven, muchachos? Entonces, bueno, después aquí tenemos el eje Y y hacia acá, hacia esta dirección están los valores de Y positivos. Entonces tienen que ponerle que el eje se llama eje Y que hacia esa dirección son los positivos. No pueden ponerle dos flechas porque eso sería incorrecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya dibujamos nuestro sistema de referencia, ponemos nuestro centro en X1 y en Y2. Aquí está el centro, ¿están todos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y entonces, a partir del centro, me muevo 2 unidades en dirección del eje X. Entonces, el eje X es horizontal. Por lo tanto, me voy a mover 2 unidades a la derecha y 2 a la izquierda. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, profe. Y luego, a partir del centro, me voy a mover 3 unidades en dirección de esta variable que es Y. Y Y se mueve de manera vertical. Entonces, 1, 2, 3 hacia arriba y 1, 2, 3 hacia abajo. Y ya, con eso ya puedo dibujar a mi elipse. Muy bien. Listo. Entonces, observamos que esa no es una función, porque dijimos, para que sea una función, rectas verticales la deben de cortar en un solo punto. Y aquí observamos que no, que la cortan en 2. Entonces, eso es una relación multiforme y dijimos que las relaciones multiformes no son funciones. Pero dijimos, bajo ciertas condiciones, a partir de una relación yo puedo obtener al menos una función. En este caso nos piden obtener 2 funciones. Entonces les dije, lo que vamos a hacer siempre es que vamos a poner ahí una línea imaginaria que va dividida mi cónica en 2 partes iguales. Entonces aquí va a estar, permítanme. Es que... que esta gráfica representa una relación multiforme, la cual no es función. Sin embargo, a partir de ella podemos obtener 2 funciones. Y como lo que vamos a hacer es dividir a nuestro lugar geométrico en 2 partes iguales a partir de su centro. Y entonces alguien se podría estar preguntando, pero si mi parábola es horizontal, sabemos que las parábolas no tienen centro. Entonces, ¿a partir de qué la voy a dividir? Pues a partir de su vértice, que es la referencia, lo que me ayuda a graficarlo. Entonces, a partir de lo que me ayuda a graficarlo, la divido en 2 partes iguales. Y entonces, la parte de arriba va a ser una función y la parte de abajo va a ser otra función. Y ya sabíamos que la parte por encima del punto de referencia, que en este caso es el centro, lo asociamos a una raíz positiva y la parte por debajo lo asociamos a una raíz negativa. Y entonces alguien podría decir o preguntarse,
¿De dónde obtengo esas raíces? Ah, pues muy fácil. Lo que me piden es dos funciones en forma explícita. Y dijimos, una función está en forma explícita si está despejada su variable dependiente. ¿Que quién dijimos que es la variable dependiente? Y. Y, exactamente. Entonces tenemos que despejar de esta ecuación a Y. Entonces ayúdenme, por favor, a despejar a Y. Poco a poco, no me tiene que dar el resultado ya de una sola. Entonces, estarán de acuerdo conmigo que sería y menos 2 al cuadrado sobre 9 es igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 4. O sea que esta expresión que estaba sumando a y menos 2 al cuadrado sobre 9 la pasé restando. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Ok, Sí, profesor. muy bien. Entonces, fíjense que aquí a esta expresión le voy a restar esta, pero la segunda está en fracción, o sea, está dividida entre 4. Y en la primaria me enseñaron que para que pueda sumar o restar fracciones, ambas tienen que tener el mismo denominador. Entonces, ese 1 lo puedo escribir en cuartos para que se puedan restar fácilmente. Entonces, ¿cuántos cuartos tiene un entero? 4. 4, exacto. 4 cuartos menos x menos 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿qué hice? Escribir al 1 como 4 cuartos. ¿Por qué? Pues para que se puedan restar fácilmente. Muy bien. Entonces, continúo. Lo estoy haciendo paso por paso para que no haya duda. Entonces, ya que tienen un denominador común, lo escribo 4 y resto los numeradores. A 4 le resto x menos 1 al cuadrado. Ya está. Continúo. Entonces, y ahora este 9 me está estorbando y lo voy a tener que pasar del otro lado. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Exacto, muy bien. Entonces me quedaría 9 por 4 menos x menos 1 al cuadrado sobre 4. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muy bien. Y ahora quiero quitar este exponente 2. ¿Qué hago? Le saco raíz al... Exacto, le sacamos raíz a ambos lados. Raíz cuadrada. Porque si aquí fuera un 3, entonces saco raíz cúbica. Y si fuese un 4, saco raíz cuarta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, entonces me queda raíz cuadrada de y menos 2 al cuadrado es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 por 4 menos x menos 1 al cuadrado sobre 4. Porque ese 9 está dividido entre 1, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. ¿Qué nos queda al aplicarle raíz cuadrada a y menos 2 al cuadrado? Y menos 2. Solo y menos 2, exacto. Y eso es igual a más menos. Y entonces observen. Yo tengo a por b entre c. Entonces, por las propiedades de los radicales, podría escribir como raíz de a, raíz de b y raíz de c. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo se está multiplicando. No sería lo mismo que yo tenga a más b entre c. Entonces, eso no se puede poner como raíz de a más raíz de b sobre raíz de c. Eso sería muy mal. Solamente se pueden separar cuando se están multiplicando y dividiendo expresiones dentro de una raíz, que es el caso. Entonces, ¿cómo la separaría? A ver, díganme. No me den el resultado, sepárenlo poco a poco. Raíz de 9. Exacto. Raíz de 4. Bueno, paréntesis 4 menos x menos 1. Exacto. Este es un factor, este es el otro y este es el otro. Ok, muy bien. Entre. Raíz de 4. Exacto. Y ya simplificamos y nos quedaría y menos 2 es igual a más menos. La raíz de 9 es 3. La raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado no se puede separar, justamente por lo que les dije, porque es una resta. No se pueden separar las restas y la raíz de 4 es 2. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Y ya por último nos quedaría y es igual a este más 2. Perdón, ese menos 2 pasa como más 2. 2 más menos 3 medios de la raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado. Y entonces yo ya tengo a mis dos funciones explícitas. Como ustedes podrán observar, una está asociada a una raíz positiva y la otra a una raíz negativa. Entonces vamos a ponerlas aquí arriba. Justamente. Permítanme.
Entonces ya voy a poner aquí mi función 1, que depende de x, será 2 más 3 medios de la raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado. Y mi función 2, la voy a poner aquí abajo, que depende de x, será 2 menos 3 medios de la raíz de 4 menos x menos 1 al cuadrado. Y ya. Entonces, les recuerdo, la raíz positiva es la que está asociada al lugar geométrico por encima del centro. Y la raíz negativa la que está asociada al lugar geométrico por debajo del centro. Entonces, a partir de eso, yo ya puedo dar sus dominios y su recorrido. Entonces, el dominio de F1, ¿quién me lo puede decir? Levante la mano, por favor. Y el recorrido también. Entonces, ¿quién me dice el dominio de F1? Y el recorrido de F1, otra persona. Luego el dominio de F2 y su recorrido. Entonces, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Por favor, muchachos, adelante. Ya tenemos la gráfica, entonces es muy fácil decir cuál es su dominio y cuál es su recorrido. No tengo que trabajar mucho, en realidad, porque ya está la gráfica. De eso empecé, con ello empecé, con la gráfica. Entonces... El dominio de F1 es de menos 1 a 3. Exacto, muy bien, Daniela. Entonces, el dominio de F1 es el conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va de menos 1 hasta 3. Muy bien, perfecto. Y su recorrido, ¿qué valores toma y? Entonces, el recorrido de la función es el conjunto de valores de y tal que y pertenece al intervalo que va de... 0 a 3. No, perdón, de 2 a 3. De 2 a 5. Exacto, exacto. De 2 a 5. Perdón. Muy bien. Aquí está 1, 2 en y a partir de ahí hacia arriba. Entonces sería 2, 3, 4 y el valor más grande que toma es 5. Por eso es de 2 a 5. Muy bien, Daniela. Perfecto. ¿Alguien más que me diga el de F2, por favor? Yo. Ajá, permíteme. Ahora sí, Leslie, te escuchamos. El dominio es x tal que x pertenece. Ajá, el dominio de F2 es el conjunto de valores de x tal que x, pertenece al intervalo. Menos 1 con corchete. Coma 3 con Exacto, corchete. muy bien, perfecto. Y el recorrido de F2 es y. El conjunto de valores de y. ¿Puedes repetirlo así? El conjunto de valores de y. El conjunto de valores de y. Tal que y pertenece. Con corchete es 2. No, con corchete menos 1. Coma 2. Exacto, muy bien, Leslie, muy bien. Y ya terminamos, muchachos. Tómense un momento para copiar. Entonces vamos a verificar que lo que hicimos fue correcto. Entonces en GeoGebra ponemos primero nuestra elipse, que su ecuación era x menos 1 al cuadrado, ahí está, sobre 4, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Más, ¿qué? Y menos 2, me parece, al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Y esa es mi elipse. Es una elipse paralela al eje Y, o vertical, como dije ustedes. Muy bien. Y luego de esta obtuvimos dos funciones en forma explícita. ¿Quién fue mi primera función? Le voy a poner f de x. Es igual a 2 más, ¿quién? Muchachos, díctenmela, por favor. 3 medios, raíz cuadrada. 2 más 3 medios, Entonces, fíjense que, ponemos 3 sobre 2. Y para poner una raíz cuadrada en GeoGebra, ponemos SQRT, que es square root de, de 4 menos, paréntesis, x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Listo. Ya está. Y entonces, fíjense, voy a quitar mi elipse. Voy a apagar mi elipse. Ya está. Esa es mi elipse, la quito. Y entonces voy a dejar solo esa función que está en forma explícita. Y solo me quedó la mitad de la elipse. Muy bien. Y ahora voy a poner la otra función. Apago esta. Y pongo g de x igual a. Entonces sería 2 menos 3 medios square root, raíz cuadrada. ¿De quién? De 4 menos, otra vez, x menos 1 al cuadrado.
Perdón. Oh, me equivoqué. Listo, ya está. Ahora sí. Y ya me quedó la parte por debajo. ¿Ya observaron? La raíz positiva es la parte por encima del centro y la raíz negativa es la parte por debajo del centro. Entonces no teníamos nada incorrecto. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí les queda claro? Entonces recuerden que tienen que hacer un proyecto en GeoGebra. Entonces, no sé, imagínense que van a hacer, no sé, un logo que tiene una forma elíptica, pero solo es una parte. Entonces, ponen una elipse, la ecuación de una elipse, para hacer esa parte semielíptica. Ya está. Entonces, vamos a ir viendo en este tema cómo dibujar a las funciones que vamos a estar revisando en GeoGebra, porque tienen que hacer un dibujo en GeoGebra, muchachos. Y para que vayan viendo cómo se gráfica en GeoGebra, para quienes no sepan bien, cómo se restringe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ir viendo en los próximos días. Entonces, de esta ecuación que nos dijo su compañero, y menos 2 al cuadrado igual a 8 por x más 4, es una parábola. ¿Por qué razón, muchachos? Es una parábola paralela al porque A o Z deben de valer 0. En este caso, el que vale 0 es A. Exacto, porque solo una variable está elevada al cuadrado. Muy bien. Y en la ecuación general, la que tiene la forma ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0, una de estas dos tiene que valer 0. Y como bien dice su compañero, en este caso, la que vale 0 es A. Muy bien, Alberto. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es una parábola paralela al eje X. ¿Por qué? Porque justamente la que no está elevada al cuadrado es la variable X. Si yo tuviese, no sé, una expresión como esta, v menos 2, déjenme hacerlo mejor. Entonces, para diferenciarla, v la voy a hacer así, v menos 2 al cuadrado es igual a 8 por u más 4. Entonces diré que esta es una parábola también, pero paralela al eje U, porque es la que está sin elevarse al cuadrado. Si yo tuviera esta expresión, m menos 2 al cuadrado es igual a 8 por n más 4. Entonces digo que esta es una parábola lo escribí muy mal, permítanme. Por favor, apréndanselo porque también lo he visto que lo tienen mal. Entonces, parábola paralela al eje N, en este caso. Y pues, si tuviese algo como esto, y menos 2 al cuadrado es igual a 8 por z más 4. Entonces diría que es una parábola paralela ¿a qué eje? Z. Exacto, muy bien. Entonces, por favor, anoten todo eso. En la parábola decimos es paralela al eje cuya variable no esté elevada al cuadrado. Muy bien. Entonces, bueno, ya después de haber hecho este repaso breve, ¿qué más podemos decir de esta parábola? Es una parábola paralela al eje X, ¿qué más? Hacia dónde abre, cuál es su vértice, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién me dice, muchachos? Por favor, levanten sus manos. Nos escuchamos. ¿Quién me puede decir sus características? Jacob. Ajá, Jacob, por favor. La parábola tiene un vértice en menos 4, 2. Menos 4, 2, muy bien, perfecto. ¿Qué más, Jafet? Abre hacia la derecha. Exacto, abre hacia la derecha. O podemos decir hacia X positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Es equivalente? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si habláramos del eje U, entonces, ¿qué tal si el eje U no tiene derecha e izquierda? Entonces, nada más decimos hacia el eje U positivo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué razón dijiste esto de que abre hacia la derecha? Porque P es positivo. Exacto, porque P es mayor que 0, exacto. Entonces, aquí también P es mayor que 0 y por lo tanto abre hacia U positivo. P es mayor que 0, por lo tanto abre hacia N positivo. Y P es mayor que 0, por lo tanto abre hacia Z positivo. Muy bien, muchachos, muy bien. Perfecto. ¿Y por qué les estoy diciendo esto?
agregando esto, porque cuando vean superficies cuádricas, para poder identificar a la superficie cuádrica pueden utilizar lo que son las trazas, que son cortes que le hacen a su superficie con planos paralelos a los ejes coordenados. Y entonces, cuando cortan esa superficie con un plano, obtienen una curva y pueden identificar si esa curva es una parábola, una hipérbola, una elipse, una circunferencia. Entonces, por eso les van a quedar variables diferentes, x, z, y, z o XY. Entonces no se acostumbren a que todo es X y Y nada más. Pueden haber otras variables. Entonces por eso lo estoy haciendo así. Por eso estoy agregando estas cosas. Si lo dejan como ya lo habíamos visto, no es tan mal, pero acostúmbrense a hacerlo también de esta otra forma. Muy bien, entonces ya me dijeron que la parábola es paralela al eje X, su vértice tiene coordenadas -4, 2, abre hacia la derecha o hacia X positivo, y porque P es mayor que 0. ¿Alguna otra cosa que sea útil para graficarla? P es igual a 2. ¿Perdón? P es igual a 2. Ajá, muy bien, sí, muy bien. ¿Qué más? Lado recto es igual a 8. Ajá, porque es 4P y sería 4 por 2, es 8. Muy bien, todo eso. Y ya podemos ahora sí graficarla. Entonces hago mi sistema de referencia. Muy bien. ¿Qué más me hace falta? Todavía no puedo empezar a dibujarla porque ¿qué me hace falta en el eje de referencia? Las flechas y los nombres. Exacto, muy bien, muy bien. No lo olviden, muchachos, es súper importante eso. Entonces ya ahora sí ubico su vértice, es -4, 1, 2, 3, -4 y 2. 1, 2. Y abre hacia la derecha. Entonces aquí está mi vértice y va a abrir hacia la derecha. Pero ¿qué nos hace falta? A la derecha del vértice, ¿quién va a estar? El foco. El foco, ¿cuántas unidades? Exacto, ¿sí? 2. 2, exacto, muy bien. Entonces por aquí está el foco. ¿Y por qué es importante dibujar el foco? Porque ahí está el lado recto. ¿Y cuánto mide el lado recto, dijimos? 8. 8 unidades, muy bien. Perfecto, muchachos. Muy bien, ya está. Entonces cuento cuántas unidades a partir del foco. 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Y a eso me ayuda a saber qué tanto va a abrir mi parábola, ¿verdad, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Y recuerden que nuestra parábola no termina aquí, es que va extendiéndose a la derecha. Entonces sigue extendiéndose. No pongan solamente una partecita. O no piense que ahí termina, sino que sigue extendiéndose hacia la derecha. Muy bien. Y entonces ya terminamos de graficar y entonces dibujamos una línea que pase por el vértice que divida mi lugar geométrico en dos partes iguales. Muy bien. Y entonces esta está asociada a una raíz positiva y esta a una raíz negativa. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, ya está. Y entonces, ¿qué hacemos ya para encontrar las dos funciones explícitas? Despejar la variable independiente. Ok, ayúdame, por favor. Muy bien, ayúdame. ¿Qué harías? Alejandro, muchas gracias. Sacar raíz cuadrada de ambos lados. Ajá. ¿Qué te queda? Me queda raíz cuadrada de... ¿O le doy los resultados ya? No, está bien. Paso por paso. De y menos 2 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 8 por x más 4. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Ajá. Muy bien. Entonces es más o menos la raíz cuadrada de 8 por x más 4. Listo. Luego sería y menos 2 igual a más menos raíz cuadrada de 8 por x más 4. Por raíz de x más 4, ¿no? Porque les dije, a por b o a entre b se separan como raíz de a entre raíz de b, o aquí sería raíz de a por raíz de b, ¿no? Porque se están multiplicando. Lo que no se puede separar son, ¿qué? Las sumas. Ajá, y restas, exacto, muy bien.
Continúa. Sería y menos 2 igual a más menos. Bueno, te ayudo un poco. La raíz de 8 se puede escribir como raíz de 4 por raíz de 2, porque, bueno, permíteme, si quieres, lo hago. Entonces, raíz de 8 es raíz de 4 por 2, porque 4 por 2 da 8. Lo separo como raíz de 4 por raíz de 2. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 2 se deja indicada. Entonces, lo puedo escribir de nuevo como 2 veces la raíz de 2 por x más 4. Ya está. Porque lo hice así, porque el 8 no tiene raíz exacta, entonces lo separé como raíz de 4 por raíz de 2, y luego ya esta raíz de 2 que no tuvo raíz exacta la volví a agrupar con esta otra. Muy bien, ya así lo voy a dejar, ya no se puede simplificar más. ¿Y cómo terminarías? Ya nada más. Sería y igual a 2 más menos 2 raíz de 2 por x más. Muy bien, muy bien, muy bien, ya está. Entonces, alguien más, por favor, ayúdeme a decirme cuál es la regla de correspondencia de esta parte de la gráfica y que me dé, por tanto, su dominio y su recorrido. Y por último, alguien que me ayude a decir cuál es la regla de correspondencia de esta parte de la gráfica y cuál sería su dominio y su recorrido. Entonces, 2 personas, por favor, que me ayuden. Los escucho. Levanten la mano. Ya nos ayudó su compañero mucho. Ya nada más terminamos con eso, del dominio, recorrido y reglas de correspondencia. Entonces, muchas gracias, Gael y Elisa. Entonces, Gael, a esta le vamos a llamar f de x. ¿Quién sería su regla de correspondencia, Gael? El dominio... No, su regla de correspondencia primero. Su regla de correspondencia. La ecuación, me explico. Y luego ya su dominio y por último su recorrido. La de x tal que x. ¿Esa? No. Es que aquí esta no es una función. Solamente está despejada y, pero como tú podrás observar, tiene 2 signos y no puede ser eso posible. Entonces, uno de los signos está describiendo a esta y otro de los signos a esta otra. Entonces, ¿cuál es cuál? Eso es lo primero. Sí. Sería 2 más 2 por raíz de 2 y entre paréntesis x más 4. Exacto, muy bien. Ahora sí, ya su dominio. Ajá, exacto. El dominio sería desde... El conjunto de valores de x tal que, tal que x pertenece a menos 4, ¿sí? Muy bien. Coma infinito. Muy bien, perfecto. ¿Y tu recorrido? El recorrido es si está así, es su culpa. Porque todas las noches... Y tal que y pertenece a... Permíteme. Y tal que y pertenece, a 2, infinito. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Gael. Muy bien. Y ahora, Elisa, por favor. Para la que está en color rojo, le vamos a llamar a esa g de x. Pueden ponerle como ustedes quieran, no va a pasar nada. Si le ponen F1 y F2 o M de X y N de X, que ustedes quieran. Entonces, Elisa, te escuchamos. G de X es igual a 2 menos 2 raíz de 2 por X más 4. Ajá, muy bien. Dominio de G es igual a X tal que X pertenece a, pues igual, menos 4 con corchete a infinito. Muy bien, sí. Intervalo abierto. Así es. Y recorrido igual a Y tal que Y pertenece a E de menos 2 con intervalo cerrado. No, porque el recorrido está asociado a Y. Entonces pregúntate en Y, ¿qué valores está tomando esta gráfica? Sí, perdón, menos 2, pero intervalo abierto.
No. No, menos 3. No. Porque recuerda que los intervalos son ordenados. Primero lo más pequeño y luego lo más grande. Entonces, la altura más grande que toma es esta, que tú dijiste 2, pero no puedes empezar con esa porque ese es el valor de Y más grande que toma. Con ese debes de terminar, pero ¿con cuál empiezas? Observa lo que puso tu compañero. Dijo, el recorrido de F va desde 2, Y igual a 2, hasta el infinito, porque está creciendo. Y aquí viene desde dónde hasta llegar a 2. ¿Ya te diste cuenta, Elisa? Ya, perdón. Desde infinito hasta 2. Exacto, pero es menos infinito hasta 2. ¿Sí o no? Porque es infinito negativo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y ya con eso terminamos. Entonces, vamos a hacer de esta relación obtener dos funciones explícitas. Entonces, nuestra relación es x menos 1 al cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, esta relación es una hipérbola. De la hipérbola puedo observar que las coordenadas de su centro son 1 para x y 0 para y, porque a y no le estoy restando nada. Muy bien. Entonces, si no me acuerdo quiénes hay, quiénes ven, no pasa nada. Simplemente le saco raíz cuadrada a sus denominadores y me queda la raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2. Entonces, a partir del centro me muevo 3 unidades en dirección de la variable x y a partir del centro me muevo 2 unidades en dirección de la variable y. Y ya, así de fácil. Entonces ya, puedo continuar, pero antes agrego que mi parábola es paralela al eje x. ¿Por qué? Porque x es positiva. O sea, antes del factor que contiene a x hay un signo más. Y antes del factor que contiene a y hay un signo menos. Por eso, la variable positiva nos dice a qué eje es paralelo. Entonces, es paralelo al eje x. Porque x es positiva. No lo olviden. Bueno, ya que hice eso, entonces dibujo mi sistema de referencia. Muy bien. Le pongo sus nombres. Pero antes déjenme moverla un poquito. Ya está. Entonces, el horizontal se llama eje x o eje de las abscisas. El vertical se llama eje Y o eje de las ordenadas. Bueno, ya que hice eso, ubico al centro, coordenada en X1 y en Y0. Entonces mi centro queda aquí. Y a partir del centro me muevo 3 unidades en X, o sea, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. 1, 2 y 3. Ya está. Y en Y me muevo 2 unidades, o sea, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y ya con eso dibujo un rectángulo que no está ahí, pero que me ayuda como referencia porque me permite dibujar a quién, ¿se acuerdan? Las asíntotas. Exacto, muy bien, las asíntotas. Entonces ya vamos a dibujar a las asíntotas. Listo, ahí está. Oh, bueno. Entonces ya dibujé mi primera asíntota, permítanme. La voy a recorrer un poquito. Ahí está, esa es mi primera asíntota. Y ahora dibujo la segunda asíntota. Muy bien. Listo, ahí está. Esa es mi segunda asíntota. Y luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? De dibujar a las asíntotas. Entonces, como x es la variable positiva, entonces los lugares donde me moví a partir del centro, a la derecha y a la izquierda, a partir de ahí abro a las ramas de mi hipérbola. Justamente. Y entonces observo que pues no es una función, es una relación, porque si trazara rectas paralelas al eje Y, pues cortan a mi gráfica en 2 puntos. Pero bueno, como no es una función, sino una relación, yo puedo obtener de esta relación 2 funciones en forma explícita. ¿Cómo? Pues dividiéndola en 2 partes iguales a partir de una recta horizontal que pase por su centro, que contenga el centro. Ya está, entonces esta va a estar asociada a una raíz positiva y esta a una raíz negativa. Y ya, entonces simplemente despejo a Y, y entonces como Y es negativa, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, escribir x menos 1 al cuadrado sobre 9, el 1 que estaba a la derecha lo pasé a la izquierda como menos 1, y ahora y cuadrada sobre 4, que era negativa, la pasé a la derecha y ya se hizo positiva. Bueno,
Y entonces ahora voy a invertir todo de lugares. Me quedaría y cuadrada sobre 4 es igual a x menos 1 al cuadrado sobre 9 menos 9 sobre 9, para que se puedan restar fácilmente. Y bueno, recuerden que cuando cambio todo de posición, entonces todo se queda igual con su signo. Entonces todo a y cuadrada sobre 4 lo pasé a la izquierda y a x menos 1 al cuadrado sobre 9 menos 1 lo pasé a la derecha. Y como todo lo cambié de posición, pues los signos se mantienen. Bueno, entonces ya me quedaría y cuadrada es igual a 4. Este 4 que estaba dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Aquí, que multiplica a x menos 1 al cuadrado menos 9 sobre 9. O que sería lo mismo, 4 novenos de x menos 1 al cuadrado menos 9. Muy bien. Perfecto, ya está. Y entonces ahora sí saco raíz cuadrada. Y entonces me quedaría y es igual, bueno, raíz cuadrada de y cuadrada es más menos la raíz de 4 novenos por x menos 1 al cuadrado menos 9. Muy bien. Y entonces me quedaría y es igual a más menos, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, y la raíz de x menos 1 al cuadrado menos 9 se deja así indicada. Y ya terminé. Y entonces esta expresión a la que le voy a llamar f de x está asociada a la raíz positiva, o sea, 2/3 de la raíz de x menos 1 al cuadrado menos 9, y la parte por debajo del centro, a la que le voy a llamar g de x, está asociada a la raíz negativa, o sea, menos 2/3 de la raíz de x menos 1 al cuadrado menos 9. Y ya, entonces para f su dominio sería el conjunto de valores de x, tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito, la gráfica se sigue extendiendo al menos infinito y termina en este valor, que es x igual con menos 2. Entonces desde menos infinito hasta menos 2, unión, y aquí va 1, 2, 3, 4, del 4 hacia el infinito. Y su recorrido de f sería el conjunto de valores de y, tal que y pertenece al intervalo que va desde altura y igual con 0, o sea, desde el eje x para arriba. Entonces, desde 0 hacia el infinito. Muy bien. Y ahora para la segunda función g, su dominio es el mismo. X pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unión de 4 al infinito. Y su recorrido es el conjunto de valores de y, tal que y pertenece a, entonces esta sigue bajando, entonces viene desde el menos infinito y su altura máxima es esta, que es y igual con 0. Entonces desde menos infinito hasta el 0. Y ya, terminé con eso. Entonces, tómense un momento.